Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio, en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios acompañados de una tacita de café. El día de hoy, lunes 9 de marzo del 2026. La palabra de Dios nos habla sobre cuando el Rey de Gloria se revela. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 17 al 20, dice la palabra: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este es un texto maravilloso. Uno de los momentos más impactantes en toda la escritura ocurre cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, ve a Cristo glorificado. Cuando le vi, ahí muerto a sus pies. Juan responde a la visión que acaba de tener del Señor Jesucristo glorificado, cayendo a sus pies como muerto. Juan no era el primero al que le ocurría esto. Todos los que algún momento han podido ver directamente algo de la gloria y majestad del Señor han tenido la misma reacción. Y miremos, Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el resplandor alrededor. En Ezequiel 3:23 dice la palabra: Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Aquí vemos esa gloria parecida a la que vimos en el versículo 28 del capítulo 1, que vio junto al río Quebar, la volvió a ver, pero cayó postrado a sus pies. Y en el capítulo 43, verso 3 dice: Y el aspecto del que vi era como de una visión, como aquella visión cuando vine para describir la ciudad, y las visiones que eran como una visión que vi junto al río Quebar, esa visión de 1:28. Y me postré sobre mi rostro. Es decir, que producía el ver la gloria de Dios, postrarse, caer ante los pies del Señor. El versículo 4 del capítulo 44 también dice: Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Es decir, la gloria no es una cuestión simple de enunciar: gloria a Dios, la gloria del Señor. Cuando vemos la gloria del Señor, hay una humillación total y vamos a los pies del Señor postrados en adoración. En Daniel 8:17 leemos: Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. En el capítulo 10, en el verso 9, dice: Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Entonces acá vemos que lo que debería producir el leer la Biblia, lo que debería producir en nuestro corazón. Por eso es que el culto, el sermón, el servicio dominical, el estudio bíblico, ¿qué debe pasar en nuestro corazón? Postrarnos, rendirnos ante el Señor.
ver que somos miserables ante su presencia. Esto no es una cuestión emocional, es algo que produce el confrontarnos nosotros, hombres, que no podemos ser vistos sin pecado delante de Dios, pero por la gracia del Señor hemos sido libres del pecado. El hecho de que Juan quedara completamente abrumado, como muerto a sus pies, se debió a que ante la santidad deslumbrante del Señor, cualquier hombre sentiría su indignidad. Recordemos las palabras de Isaías cuando vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En Isaías 6:5 dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Uf, tan pronto tuvo una reacción similar después de que Dios habló con él. Y Dios le dijo, amárrate los pantalones, porque ahora yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Uf, 42, 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estamos oyendo la voz de Dios cuando leemos la palabra. Estamos oyendo la voz de Dios cuando escuchamos una prédica. Estamos oyendo la voz de Dios cuando hacemos un estudio bíblico. ¿Cuál es nuestra reacción? Y tal fue la impresión que Juan tuvo en ese momento, que debió pensar y hacer memoria en ese momento. Lo mismo nos pasaría a nosotros en el Señor si se nos presentara con toda su gloria. Es importante que tengamos presente esta perspectiva del Señor Jesucristo en su gloria actual y que no olvidemos que Él está en medio de las iglesias. Y debemos de estar preparados porque un día cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante esa persona cuyo rostro es como el sol cuando resplandece con su fuerza al mediodía. Al considerar todo esto, nos damos cuenta que Juan había llegado a conocer al Señor de una forma totalmente nueva. Mientras él estaba en la tierra, su presencia no le aterraba. Más bien, él ponía su cara en el regazo del Señor, su cabeza era recostado en el Señor. También recordemos que en la transfiguración del Señor, el Señor se transfiguró mostrando su naturaleza divina. Pero, ¿qué hizo la diferencia ahora? Vemos que en Juan 13:25, cuando dice entonces, recostado cerca del pecho del Señor, Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Pero ahora, en este mismo, vio a este mismo Jesús y cae como muerto. Ya no recuesta la cabeza. Y cuando vemos lo importante que es conocer al Señor como hombre y valorarlo como tal cuando leemos su vida en los evangelios. También es necesario no perder de vista su gloria después de la exaltación y entronización. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a decir, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo leemos en 2 Corintios 5:16. Lo que quiere decir que su estimación acerca de Jesús de Nazaret había cambiado totalmente a partir del momento en que vio exaltado a Jesús en gloria. Y ese conocimiento es el que verdaderamente cuenta. Por lo tanto, nuestra adoración debe estar dominada por este mismo pensamiento y debemos ofrecerla a Dios con temor y reverencia, porque, como explica el autor de los Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Lo leemos en Hebreos 12, del 28 al 29. Es importante recordar esto en nuestros días,
cuando hay muchos que parecen creer en la adoración, que todo vale, hacer como nosotros queremos y actuar por emociones. Esto es una terrible equivocación. Las palabras de consuelo del Señor a Juan. En ese momento, el Señor puso su diestra sobre Juan y le animó con varias verdades consoladoras sobre las que se fundamenta nuestra fe y esperanza. Consideremos cada una de esas frases, pero antes sería interesante ver el paralelismo que existe en este pasaje y en aquel otro, cuando el Señor se transfiguró delante de tres de sus tres apóstoles, de los cuales Juan era uno de ellos. Y leemos en el Evangelio, en Mateo 17, 6 y 7, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Evidentemente, el Señor quiere que sus hijos no tengan temor ante la presencia de su gloria. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si somos hombres pecadores y sucios? ¿Cómo podemos estar de pie ante el Señor de la gloria, que ve todas nuestras faltas, que ve todas nuestras debilidades, todas nuestras inclinaciones? Sin duda, esto solo es posible por medio de su gracia. Juan sintió el tacto de la mano del Señor tocándole mientras le hablaba. El texto dice, puso su diestra sobre él. Y seguro que cada uno de nosotros hemos pasado también en algún momento de nuestra vida por situaciones difíciles y hemos sentido el tacto del Señor sosteniéndonos y animándonos. Qué experiencia más maravillosa, este contacto directo de Dios con su pueblo. Veamos el consuelo que Jesús ofrece. Se basa en quién es Él, en la obra que Él ha hecho y en la autoridad que posee, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Dios manifiesta su esencia y su poder. Lo primero que dice es que no tema. Es lo mismo que diríamos a un niño asustado, no tengas miedo. Este pasaje guarda mucha relación con el capítulo 44 de Isaías. Para comenzar, vemos las mismas palabras de consuelo en el versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. La primera razón por la que el pueblo de Dios en la antigüedad no debía temer era porque Dios era su hacedor, el que lo había formado y por lo tanto siempre le ayudará. Y vemos hasta hoy, el pueblo escogido es ayudado por Dios, aunque no son salvos. Y ahora, también cada creyente es hechura suya, creado en Cristo Jesús, y lo leemos en Efesios 2:10. Pero si esto no fuera suficiente, tanto el texto de Apocalipsis como el de Isaías se añade que quien dice estas palabras es el primero y el último. Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel, tu Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Esto es una declaración de la deidad única de Dios, aplicada a Isaías, en Isaías a Jehová, aplicada a Jehová en el libro de Isaías, y en Apocalipsis al Señor Jesucristo, con mostrándonos las dos personas de la Trinidad, pero un solo Dios verdadero. Juan no debía temer porque tanto el Padre como el Hijo estaban cuidando como un solo pueblo. El Señor explicó esto durante su ministerio terrenal. En Juan 10, 27 al 30 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, está hablando Jesús como hombre.
Por eso dice, el Padre es mayor que todos, pero no es el Padre mayor que Dios el Hijo. Son iguales, coeternos, coexistentes eternos, llenos de gloria eternos, igual que el Espíritu Santo. También dice el texto, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. El Señor continúa dando razones a Juan por las que no debería temer ante la presencia gloriosa que estaba viendo. En esta ocasión se presenta como el que vivo y estuve muerto. Recordemos, Dios no muere. Esto nos lleva necesariamente a pensar en su muerte y resurrección como hombre, como Jesús el Hijo, no como Dios, porque Dios no muere. Y debemos entender que cuando Cristo salió del sepulcro, había triunfado sobre la muerte y estaba en condiciones de garantizar la vida eterna a todos los que creyeran en Él. No solo eso, también consiguió quitar nuestra culpabilidad y borrar nuestros pecados, de tal manera que ahora podemos estar en la presencia del glorioso Señor del cielo, sin temor. Pablo, bajo inspiración divina, expresó el consuelo que sentía por este hecho en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios, y del mismo modo que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios después que hubieron pecado, porque tuvieron miedo, como dice en Génesis 3:10. Así también nosotros huíamos de Dios avergonzados y atemorizados. Pero Dios vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la muerte de su propio Hijo, Él hecho hombre, dando su vida por el ser humano. ¿Por quiénes? Por ese remanente, por los elegidos o llamados del Señor. Ahora podemos estar nuevamente en su presencia con seguridad y paz. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, de la muerte y del infierno, la raíz de su muerte y resurrección. Cristo ahora tiene las llaves de la muerte y las del infierno o las del Hades. Estas llaves simbolizan la autoridad, dominio, victoria sobre el reino de la muerte, pagada la sentencia, seguridad de salvación. Pero, ¿qué va a hacer con esas llaves? ¿Nos va a encerrar? No, son para sacarnos del poder de la muerte, del poder del pecado. Jesucristo venció a Satanás en la cruz y le quitó las llaves de la muerte. En Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15 dice la palabra, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sobre esta base, pudo anunciar a sus discípulos que iba a fundar su iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, no podrán prevalecer contra ella. En Mateo 16, 18 y 19 leemos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, infierno, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles llaves del reino? Esas llaves de la salvación. ¿Por qué? Porque cada vez que emitimos el Evangelio, estamos proclamando que hay una llave que ya fue quitada, porque la puerta que él abre, nadie la podrá cerrar, y la puerta que él cierra, nadie la podrá abrir. Esa es la llave del reino. Los que entran en el reino, porque Dios lo hace, no es una facultad del ser humano. Y ahí habla de todo lo que atares en la tierra. No es que uno ata y desata por voluntad propia, es Dios el que obra a través de la predicación del Evangelio. Y entonces la persona que no quiere escuchar está atada. Y la persona que escucha ha sido desatada. Jesucristo ha abolido la muerte y sacado a luz la inmoralidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Inmortalidad. Los emperadores romanos podían emplear su fuerza para matar a cristianos, pero Cristo tiene la llave para sacarlos de la muerte. Y la segunda muerte, la condenación eterna, no los podrá dañar, como leemos en Apocalipsis 2:11. En Apocalipsis 3, 7 y 8, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has dejado mi nombre. Una misión para Juan y para todo creyente. La visión de Cristo glorificado junto a sus palabras de consuelo produjeron en Juan una saludable tensión entre confianza y reverencia. Ahora estaba listo para llevar a cabo la misión que el Señor le iba a encomendar. En Apocalipsis 1:19 leemos, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En ese momento, Juan se había convertido en un testigo autorizado que podía dar testimonio de lo que había visto personalmente. En primera de Juan 1:1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpan nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso deberíamos decir todos los cristianos. Y no solo eso, también podía escribir a sus hermanos para transmitirles consuelo, ánimo, porque él mismo había experimentado antes en su propia vida. Él conocía bien el secreto para estar de pie, seguro y feliz delante del Señor glorificado. Es verdad que muchas de las cosas que tendrán que escribir en las iglesias en los siguientes capítulos son duras amonestaciones, pero antes de eso quiere reforzar la fe del pueblo de Dios en su gracia. Siempre debemos recordar esto y exhortar a la iglesia en cuanto a las cosas que tiene que escribir, son las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después. Las cosas que has visto se refieren a la visión de Cristo glorificado. Las cosas que son tendrían que ver con el estado presente de las 7 iglesias que vemos que están en los próximos capítulos. Y las que han de ser después de estas abarcaría el resto del libro, donde se explican los acontecimientos futuros que conducen finalmente al establecimiento definitivo del reino de Dios en el mundo. Una aclaración sobre la visión que ha visto. Ahora el Señor le explica una parte de la visión que acaba de ver. En el versículo 20 leemos, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros son, el que has visto son las 7 iglesias. Es interesante ver las 7 estrellas. En cuanto a los 7 candeleros, está claro que se refiere a las 7 iglesias. No son iglesias diferentes, la iglesia del Señor es una, pero son 7 características que tiene la iglesia. Ha tenido desde ese tiempo y las tiene hoy. Más difícil es interpretar a que se refiere a las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles? Hay diferentes opiniones. Algunos piensan que se refiere a ángeles literales. Creen que cada iglesia tiene un ángel que cuida del mismo modo que en el Antiguo Testamento vemos el ejemplo del arcángel Miguel que tenía al cuidado el pueblo de Israel. Lo leemos en Daniel 10, 20 y 21. El problema de esta interpretación es que no se puede mandar una carta a un ángel y por otro lado veremos que casi en todas las cartas hay un llamamiento al arrepentimiento. A un ángel no se le está llamando al arrepentimiento.
no pueden hacer. Otros alegan que el término griego utilizado en este versículo significa simplemente mensajero y aquel normalmente se aplica a los ángeles, podría tratarse también de unas ciertas personas que cada una de las iglesias destinatarias de esas cartas habrían enviado a encontrarse con Juan en Patmos y que llevarían de regreso, las llevarían las cartas hacia las congregaciones respectivas. Y algunos matizan que estas personas serían los ancianos de las distintas iglesias. En ese caso, eso sí sería, ellos serían los responsables de lo que estaba ocurriendo en sus congregaciones y tendrían que arrepentirse por ello. Ahora bien, aunque es difícil determinar con exactitud quiénes son los 7 ángeles, aún así es posible saber algo acerca de ellos. En nuestro texto son responsables como 7 estrellas. ¿Para qué sirven las estrellas? En el relato de la creación dice la palabra de Dios que colocó como señales en el firmamento que indicarían las estaciones de días y años, como dice en Génesis capítulo 1, verso 14. También sabemos que en el mundo antiguo la gente que viajaba se orientaba mirando las estrellas. Lo leemos en Hechos 27:20. Cómo se guiaron los sabios que venían a dar gloria al nacimiento de Jesús. Esto podría confirmar la segunda interpretación, la de aquellos que piensan que pueden ser ancianos o pastores de las iglesias. Ellos son los encargados de guiar a las iglesias. Los creyentes fijan en ellos sus miradas para buscar guía y dirección. Si nuestras deducciones son correctas, tenemos que concluir que es una gran responsabilidad ser pastor en una iglesia. Y la experiencia nos dice que es el trabajo duro y difícil, pero estas palabras sirven también para dar ánimo, para que todos ellos, porque deben saber que están en la mano derecha del Señor, sostenidos y cuidados por Él. De otro modo, sería imposible llevar a cabo su ministerio. Los 7 candeleros, ya hemos visto que son los 7 candeleros, simbolizan las 7 iglesias, y se añade a esos candeleros eran de oro. Muchos creyentes se ven o no ven a la iglesia local como un candelero de oro, sino más bien, perdón, hablan de que ellas como si fueran un montón de chatarra vieja e inservible. No cabe duda que los creyentes de las iglesias tienen todavía muchos defectos. Esto veremos con claridad en las amonestaciones que el Señor envió a la mayoría de las iglesias de Asia. Y nosotros, hoy en día, no somos diferentes. No obstante, Cristo da un gran valor a las iglesias locales, quizá no tanto por lo que son hoy en día, sino por lo que están llamados a ser en el futuro. No dejemos que los roces y los problemas de la vida de la iglesia nos hagan olvidar la gloria que un día cada creyente y toda la iglesia manifestarán cuando lleguemos a su presencia. En eso podremos tratarnos con respeto, mirando ese futuro. Quizá Juan, como apóstol de Jesucristo, se sentía decepcionado también por el rumbo que habían tomado algunas iglesias de Asia, pero el Señor le muestra que son como candeleros de oro de mucho valor para Él. ¿Somos de mucho valor para el Señor? Pensemos, ¿sabe? Nunca critique su iglesia, nunca hable mal de su iglesia. Ame su iglesia, ame a los santos, no importa las dificultades que hay. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.